Vamos a hablar, maestro, de la cultura woke o la cultura woke, Sí, pero llama mucho la atención, por lo que decíamos al principio, porque este asunto es, creo, que una lucha contra cierta discriminación, contra el racismo, ¿no? Como surge esta cultura. Pero la pregunta aquí va enfocada a esta lucha contra el racismo. En esta lucha contra el racismo, ¿todo se vale? Porque pues al final también están actuando, creo que de una manera eh, también elitista, racista, no inclusiva, no incluyente, ¿o cómo? a ver, mira, déjame contestarte la pregunta de una manera un poco rara. Al principio ya luego se va a poner muy clara. Toda la modernidad, es decir, del siglo XVII hasta finales del siglo pasado, la humanidad, los pensadores, por lo menos en Occidente, estábamos necios, absolutamente necios y convencidos de que había un concepto que era fundamental, la humanidad. Esa humanidad incluía a todos, a ti, a mí, a Vit, a Sofi, a todo el mundo los podíamos meter. No solo eso, tú y yo, por ser parte de la humanidad, nos podíamos endiablar, indignar por cosas que pasaban a gente que ni siquiera conocíamos. Acuérdate tú de las hambrunas en Bangladesh, por dar un ejemplo famoso. Yo, José Luis Trueba, que perdón que lo diga, pues estoy re lejos de Bangladesh, ni conozco a la gente de allá, me podía indignar, podía endiablar, porque ellos eran seres humanos como yo. ¿Te acuerdas de esta foto del niño ahí, del cuerno africano? Que esté el buitre ya listo para desayunar viviéndolo. Bueno, yo me podría endiablar por esa foto, por ese hecho. Pero no porque el niño fuera negro del cuerno de África, etcétera, etcétera. No, no, no. Yo me endiablaba por eso, porque ese niño formaba parte de la humanidad. Y lo mismo me pasaba, por dar un último ejemplo, con la niña esta de la foto famosísima de la guerra de Vietnam, que va corriendo quemándose con napalm. Quemándose así, claro. Yo me endiablaba con eso, no porque la niña fuera vietnamita, sino porque era parte de la humanidad. De pronto, un día, esta humanidad que a todos nos incluía y nos permitía muchas cosas, se rasgó, se rompió y nacieron tribus. Tribus profundamente virulentas, profundamente violentas. Y entonces había tribus que defendían ciertas causas. El estar en contra del racismo, estar en contra de las agresiones a las mujeres, a favor de la ecología. Escoge tu causa. Incluye perros, gatos, canarios, caimanes, todo lo que quieras puede ser una causa. Y el único problema es que mientras más fuerte y más virulenta se hacía la tribu que defendía esa causa, menos le importaba a la humanidad. A la señora que prefiere a los perros que a los seres humanos es un ejemplo Brutal. brutal. Porque ella podría pensar un mundo donde la humanidad no tiene sentido, pero los perros sí. No tengo nada en contra de los perros. Sí, claro. Algunos me caen requete bien y los que muerden no. Pero no se vale. Pero no solo eso. La gente que defiende las causas en contra del racismo terminan por ser profundamente racistas. Es decir, estas tribus ya no les importa la humanidad, les importa su fe, su fanatismo, su demencia, porque esa demencia los autoriza a hacer el mal.
Yo discrimino a los machos. En nombre de esa causa, ¿no? Claro, el nombre de esa causa me permite hacer el mal. Emilio Vargas Vidrios, ahí donde ustedes lo ven, es un viejo patriarcal. Yo puedo desearle la muerte, porque lo patriarcal tiene que desaparecer. Emilio Valles Vidrios, como tuvo una hija, quiere decir que violó a su esposa. Y estoy hablando con el lenguaje de estas tribus. Por lo tanto, merecería ser emasculado o castrado. Por lo tanto, etcétera. Es decir, es un lenguaje que atenta contra lo humano, contra la posibilidad de convivir, contra los otros, aquellos que no creen en tu fe enloquecida. Te pongo un par de ejemplos, que uno de ellos me sucedió a mí y otro de ellos a un amigo cuyo nombre voy a decir. Te cuento el mío primero porque te va a divertir. Un día me invitan a un proyecto editorial y entrego mi texto que trataba sobre los esclavos negros en Nueva España. Bueno, perdón que lo diga, yo es un tema que sí conozco, es más, tengo un par de novelas sobre el asunto y estudiaditas. Y me llega una llamada de teléfono diciendo que todo está mal, que nunca habían leído algo tan asqueroso, nunca me lo habían dicho así. Y le digo, oye, ¿y en qué metí la pata? Pues, ¿para qué te peleas? Hay que preguntar, capaz que tienes razón. Y dice, en todo. Y le digo, bueno, ayúdame un poco, ¿qué es todo? Ayúdame a entender qué es todo. Y me dice, es que tú no tienes derecho a escribir sobre los afrodescendientes. Y le digo, ¿y yo por qué no? Me dice, porque eres viejo, porque eres blanco, porque eres parte de una cultura patriarcal y eres un privilegiado. Es más, usaste una palabra que no se debe de usar. ¿Cuál? Le digo, ellos. Le digo, ¿y cómo le digo a ellos? Si no es ellos. Pues ese es el reto. Bueno, esta idea a la que me estoy refiriendo, si tú la analizas entre esta idea que pretende defender el racismo y el racismo nazi, no hay diferencia. A mí me acusan de ser blanco. Perdón que lo diga, yo no tuve la culpa. Los que tuvieron la culpa fueron mi mamá y mi papá. O sea, ahí sí yo, perdón, ni las manos metí. Y ni ellos tampoco, porque finalmente Bueno, sí, van más atrás, ¿no? Claro, y ellos Los tampoco abuelos son y los culpables, bisabuelos, son así. O sea, estos son una serie de hechos, pues azarosos, o como los quieras llamar, y ojo, naturales. Cuando digo naturales me refiero a que pues es resultado de una relación tan. En segundo lugar, viejo, pues tampoco tengo la culpa. El tiempo pasa. Claro. Yo, no me queda más remedio que echarle la culpa al tiempo. Lo de privilegiado. Hasta Juan Gabriel lo dice. Hasta Juan Gabriel lo dice. Lo de privilegiado, híjole, si mi situación es privilegiada, yo la cambio por una no privilegiada. Es decir, yo tengo 64 años, tengo 3 trabajos. Hay días que sí me canso. Sí, claro. O sea, y no es por presumir ni por quejarme, lo hago gustoso, pero si yo viviera una situación de privilegio, hombre, yo les puedo decir dónde viviría, qué haría, tengo mi idea de privilegio que no incluye lo que hago. Es decir, yo me vuelvo su enemigo porque no reúno su esperanza étnica. Si yo fuera mulato, lo lograría. Es decir, ese acto es idéntico a cuando alguien dice, porque eres judío, debes de traer esto, no puedes trabajar, no puedes ejercer ciertos oficios, etc. No puede ser que la defensa del racismo provoque un racismo. No puede ser que la defensa de las mujeres provoque un embrismo. No puede ser que la defensa de la naturaleza incluya la erradicación de los humanos. Pero, ¿qué hacemos ante este fenómeno? Porque eso sucede. Eso sucede y es como algo que se da ya de forma natural y de forma cotidiana y de una forma
quizá que lo estamos viendo como algo natural, algo que pues sí, claro, tiene que pasar así. Antes ya nos vamos a ir a un corte, pero es como por ejemplo lo que pasó en este asunto de lo que sucedió en Pensilvania, en Estados Unidos, allá en Filadelfia, en donde hubo un enfrentamiento, eso fue el año pasado, en un enfrentamiento por una estatua de mármol de 3 metros de altura de Cristóbal Colón, en donde la gente que estaba en contra de Cristóbal Colón, esta estatua se la llevan y luego le van a volver a poner, le van a volver a colocar, le dieron mantenimiento y la querían poner. Y entonces viene una manifestación muy fuerte de enfrentamientos a favor y en contra. Los que querían que la pusieran, porque pues, pertenece al estado de Pensilvania, a Filadelfia, y los que decían que no tenían que ponerla porque eso representaba la colonización, el castigo del hombre blanco sobre los indios, sobre la clase mestiza, sobre este asunto. Y entonces, bueno, esto empezó a generar un asunto en el que en muchos lugares de Estados Unidos empezaron a tirar las estatuas de Colón. Algo similar sucedió en otro país que no me acuerdo cómo es, creo que fue México. Sí. Ese es el tema. Ya empiezan a condenar porque viene de la cultura blanca. Pero fíjate cuán idiotas son. Su queja fue en inglés. No fue en ninguna lengua indígena. Claro. De eso te da una idea del tamaño del idiotez que es el wokeísmo. Porque aquí en México los que condenaron a Colón no lo condenaron en náhuatl, lo condenaron en español. Vamos a hacer una pausa y regresamos. Estamos hablando de la cultura woke y de lo que significa y todo lo que conlleva precisamente que da pie a esta cultura de la cancelación, de lo políticamente correcto o incorrecto. Exacto. Estamos de regreso a través de QTF y bueno, platicando sobre esta cultura woke o woke, como lo quieran mencionar, pero decía, fue tonto o es tonto protestar contra el racismo, contra el colonialismo en inglés, ¿no? O en español. Como lo hicieron también en Inglaterra, en donde empezaron a tirar también algunas estatuas de los colonizadores y que también decían que pues, era cancelar al hombre blanco. Lo mismo yo decía que le platicaba, sucedió con el asunto de los globalifóbicos. ¿Se acuerda aquellas manifestaciones de globalifóbicos aquí en México, en donde hace algunos años atrás, que protestaban por el Tratado de Libre Comercio, de la situación en que se manejaba cuando recién sucedió el Tratado de Libre Comercio, vestidos en sus tenis Converse, con sus pantalones Levi's y sus playeras Gap? Entonces decías, ¿estás protestando por esto? ¿Cómo? Sí, o sea, habría que hacerlo. Mira, yo lo llevaría todavía más lejos. El wokeísmo, la cultura de la cancelación, muchos piensan que es revolucionaria, que es de izquierda. Pues no. No. Es lo más reaccionario que hay. ¿Por qué es reaccionario? Porque ningún wokeísta imagina futuros. Solo quiere destruir el pasado. Y si hay algún futuro, está marcado por la destrucción de los otros. Te pongo un ejemplo. Vamos al caso de destruir las esculturas o de destruir una escuela. George Steiner, que vaya que sabía, quizá el hombre más culto del siglo XX, él estaba ya hasta el gorro de sus estudiantes en Oxford, porque le exigían que dejara de enseñar cosas machistas, Shakespeare, que prohibiera a los filósofos colonialistas, Platón, Exacto. Kant, y de pilón le exigían que en la música y en la poesía cambiara, porque qué diferencia hay entre Keats y el rap. Bueno, esto puede parecer una estupidez. Ganaron. Steiner dijo, hasta luego, ustedes no me convienen, yo no les convengo, y los abandonó. Pero cuando esto sucede, imagínate que tú vas a estudiar una carrera sin colonialistas. Es decir, vas a recibir un mundo que no incluye de Platón para acá a ninguno varón.
Y blanco. Blanco o del color que sea, porque también son patriarcales, machistas. Imagínate que vas a recibir un mundo sin literatura, de Homero hasta Simón de Beauvoir. Es un mundo sin pasado. Y donde entiendo que hay incluso editoriales que están empezando a hacer revisiones de obras, quitando Claro. ciertas palabras, pasajes, que de alguna manera tienen que ver con eso, ¿no? En el periodismo de vida, Fernanda mencionaba el caso de Roald Dahl. Ahí es interesantísimo porque Matilda, en la versión original, es una niña que lee. Bueno, pues la gente estaba endiablada porque leía, si mal no recuerdo, a 2 o 3 varones y quitaron a los libros que ella leía y pusieron los de 2 o 3 mujeres. Pregunta, ¿ganamos algo? No. Pero estos grupos son tan virulentos que nos hacen creer que tienen el poder. Es decir, hoy nadie se atreve a usar la palabra negro para referirse, perdón que lo diga, a un negro. Claro, porque estamos hablando del color de piel, Claro. no de la descendencia. Pero perdón que lo diga, yo a lo mejor estoy mal, yo creo que la realidad existe. Y era lo que decía Fernanda. Fernanda decía, a ver, yo no puedo negar que soy chaparra. Exacto, pero a eso El voy. negro no puede negar que tiene la piel negra. Pero entonces ahora lo correcto es decir afrodescendiente, pero entonces por eso volvemos. Entonces a nosotros, los morenos, ¿cómo se nos tiene que decir? Ah, no, quién sabe. O sea, ¿de dónde descendemos? No, O sea, ustedes, los morenos varones como tú, patriarcales, descienden del infierno. chimpancé descendiente, ¿cómo Sí, me van a decir? no, a mí? gorila descendiente. ¿Cómo me van a Igual decir? que a mí. O sea, yo estoy igual que tú, porque no tengo nada que reivindicar. Estamos fregados. Pero si nos agarramos a alguna causa, ya tendremos. Ahora, fíjate algo. Cuando nosotros negamos la humanidad y negamos todo el conocimiento creado por la humanidad para hacer medicina y todo esto, y cuando de pilón queremos arreglar el pasado, es como la vez que te pusieron tus mandarriazos saliendo del kinder, niño artillero, y perdiste, Emilio, y quieres ir a buscar al niño para emparejar las cosas. Claro. Perdón que lo diga, mi abuela lo decía muy feo, pero muy claro, te estás haciendo afuera de la basílica. Y te estás haciendo afuera de la basílica porque no puedes arreglar el pasado, aunque derribes una estatua. Porque no puedes renegar de la historia. Es decir, yo estoy vivo gracias a la ciencia colonialista. Y lo digo en serio, yo soy diabético, por lo tanto, pues hay problemas de colesterol, problemas de etcétera, etcétera, etcétera. Me echo mis pastillas patriarcales colonialistas y mira nada más qué chido estoy. Nada más no tengo que tragar de más, pero me salvé. Yo no puedo renegar de eso. A ver, voy a hacer una pregunta estúpida. Si yo soy este tipo de personas anticolonialista, no soy blanco, soy X, no sé, más moreno que güero, más esto, más lo otro, más aquello, etcétera, 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 y pertenezco a este grupo de cancelación de Platón, de Aristóteles, de Shakespeare, de todo, ¿tendría que creer en Dios? Porque Dios es un invento, podrías decir que es un invento del hombre blanco. Y No. entonces yo tendría que creer que en Quetzalcóatl, Tlaloc, o ahí cómo le hago ante mi vida hipócrita. Porque ahí lo que haces es la trampa. Te inventas algo. Mira, te pongo un ejemplo. El feminismo radical dice que Dios es patriarcal porque es varón. Entonces hay un movimiento ahí para reivindicar a todas las deidades femeninas y de la luna. Me da igual si es la Wicca, esta cosa de semos brujas, o si son aquellos que están a favor de ir a Inanna, esta diosa primitiva, o están a favor de la Virgen de Guadalupe.
Tú te puedes inventar lo que quieras. Porque, ojo, a ti como woke, la verdad no te importa. Te importa lo mismo que una hoja de papel de baño y le das el mismo uso que a una hoja de papel de baño. El wokeísta no quiere la verdad. El wokeísta no se da cuenta de que protesta en inglés contra los ingleses, que es gringo y protesta contra los gringos, que trae Nike y protesta contra la globalización, etc. No solo no se da cuenta de esto, sino que de pilón, y eso es lo más terrible, es capaz de hacer el mal. Y justifica el mal pensando que lo hace bien. Es decir, para muchos grupos wokeístas, tú, yo y muchas de las personas que nos están oyendo, mereceríamos la muerte. Porque somos menos que humanos. Porque somos lo que ellos no son. Están en contra de la humanidad, de esta idea que nos incluía a todos. Ojo, no estoy diciendo, y eso quiero que quede muy claro, que la idea de la humanidad evitaba horrores. No, 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 las mujeres golpeadas en los campos de concentración también pertenecen a la modernidad. Pero estábamos seguros de que eso era un error. No porque afectara a alguien, no porque afectara a una secta, sino porque afectaba a la humanidad. Es decir, los campos de concentración eran un crimen de lesa humanidad. Que eso es más perro, más canijo y más poderoso. Si te pones en este mundo desgarrado, en este mundo brutal del wokeísmo, la humanidad ya no importa. Importa mi causa, importa lo que creo y desprecio la verdad. Mi perro vale más que tú. Mi posición ante eso vale más que tú. Pero fíjate que todavía es peor, porque estos grupos, mientras más virulentos son, más se van separando. El ejemplo es LGBT, etcétera, cada vez más separados y enfrentados entre sí.